Historia. Temas para comprender el periodo. Del bloque 3, páginas 60 y 61. Primeramente nos ubicamos en la región que ocupa Mesoamérica y vemos que sus culturas principales son el Tajín, Zempoala, Tres Zapotes, La Venta, Monte Albán, Cacaxtla, Tula, Teotihuacán, Tenochtitlán, Tzintzuntzan, Bonampak, Copán, Ical, Palenque, Uxmal, Tulum y Chichén Itzá. ¿Estos dónde se encuentran? Pues se encuentran, te vuelvo a decir, en Mesoamérica. ¿Y dónde está Mesoamérica? Pues en el territorio que ocupa la República Mexicana, que es donde vivimos tú y yo. Y ahora sí nos vamos con la línea del tiempo para ubicarnos. En la parte de abajo, la parte azul, civilizaciones mesoamericanas. Empieza a partir del 1500 antes de Cristo con la cultura olmeca. ¿Y hasta qué periodo dura? Hasta el 400 antes de Cristo, que es el periodo preclásico. Y después aparece los zapotecos, 500 años antes de Cristo, ¿sí? Y después nos ubicamos un año después de Cristo con la cultura de Teotihuacán y que dura hasta el 750 después de Cristo. Esto es en el periodo preclásico. Nos vamos al periodo clásico. Ahí en el periodo clásico aparecen los mayas en el 500 después de Cristo. ¿Hasta qué periodo dura? Hasta el 900 después de Cristo. Y nos vamos al último periodo, que es el posclásico. ¿Qué culturas aparecen? Pues aparece los toltecas en el 950 después de Cristo hasta el 1150 después de Cristo. Después se funda Tenochtitlán en 1325 después de Cristo. Y por último, los mexicas aparecen en el 1325 después de Cristo y concluye en el 1521 después de Cristo. No se te olvide que aquí nos estamos ubicando en donde el Mesoamérica. Mesoamérica es lo que ocupa el territorio mexicano. Y nuevamente nos vamos a analizar la línea del tiempo, pero ahora con Aridoamérica. ¿Dónde se ubica Aridoamérica? Recuerda que Aridoamérica se ubica al sur del continente americano. Aquí te dejo el mapa para que te ubiques plenamente. Y nos ubicamos en la línea cremita, que le corresponde a Aridoamérica. Y también en el año 1000 antes de Cristo, en el preclásico, aparece la cultura de Chavín y abarca del 1200 al 400 antes de Cristo. Otra de las culturas que aparece en el preclásico es el Moché, la cultura de Moché, un año después de Cristo, y abarca del año 100 al 700 después de Cristo. Abarca parte del periodo preclásico y del clásico. Después aparece la cultura nazca, que abarca
del 100 al 800 después de Cristo. Y después aparece la cultura de Tiwanaku, que abarca del 100 al 1200 después de Cristo, ubicándonos en el periodo clásico. Y en el periodo posclásico aparecen los incas, que abarca del 1438 al 1532 después de Cristo. Y te ubico nuevamente en el territorio que ocupó Aridoamérica y que es el sur del continente americano. Para comprender el periodo nos vamos a ubicar primeramente nuevamente en lo que es Mesoamérica. ¿Dónde es Mesoamérica? Lo que ocupaba nuestro territorio mexicano, ¿sí? Y ahí vamos a responder como primera pregunta, ¿cuáles son las principales características de las civilizaciones mesoamericanas? En el anterior video, ahí te comento algo, revísalo. Aquí aparece la imagen de la ciudad de Teotihuacán, en México. Fíjate y describe sus características. Fíjate cómo es la ciudad, qué características tiene su pirámide, qué características tiene la ciudad. Nuevamente te repito, esta imagen de la ciudad de Teotihuacán te ayudará a resolver la pregunta inicial. ¿Cuáles son las principales características de las civilizaciones mesoamericanas? Ahí te va a ayudar. Fíjate muy bien, observa y contesta. La pregunta 2 sería: ¿cuáles son las principales características de las civilizaciones de Aridoamérica? Ahí te dejo una imagen de lo que es la cultura del Machu Picchu en Perú. ¿Dónde se encuentra? En el sur del continente americano. Observa muy bien la imagen. Fíjate cuál es la característica principal de esta cultura, cómo está su ciudad y descríbela. La pregunta 3 sería: ¿cuáles son las principales características de las civilizaciones americanas? Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, vamos a elaborar en tu cuaderno un esquema como el siguiente y vamos a responder las preguntas según se presente la información en tu libro. ¿En dónde nos vamos a basar? Pues en la línea del tiempo, ¿verdad? Primeramente, ¿qué hecho histórico describe el preclásico? Y tu respuesta: ¿cuándo y dónde ocurrió el periodo preclásico? ¿Quiénes participaron en el periodo preclásico? Y las últimas dos preguntas las dejaremos hasta el final de este bloque. Y nos vamos con el siguiente periodo. ¿Qué hecho histórico describe el periodo clásico? ¿Cuándo y dónde ocurrió el periodo clásico? ¿Quiénes participaron en el periodo clásico? Y nos vamos a realizar el siguiente cuadro del periodo posclásico. Nuevamente escribimos: ¿qué hecho histórico describe el periodo posclásico? ¿Cuándo y dónde ocurrió el periodo posclásico? ¿Quiénes participaron en el periodo posclásico? Recuerda que vas a hacer un recuadro por cada tema. Van a ser 3 cuadros. O si quieres también puedes hacer las preguntas, que son 3 por cada tema, por cada periodo del preclásico, del clásico y del posclásico.
son 3 preguntas, ¿correcto? Más aparte las otras 3 son 9 en total.